pacto. Bueno, la semana pasada hablamos sobre el pacto de Adán, el pacto de Adán, ¿correcto? Adán. Dijimos que el pacto, dependiendo del maestro o del que está dando el estudio, o de la denominación o de la creencia que tenga la persona, se dice que hay de 7 a 8 pactos. Nosotros la semana pasada vimos el pacto, ¿recuerda cuál era? Adánico. Edénico, o el pacto de Edén y el pacto de Adán. Y quedamos que esto se encuentra en Génesis del 1 al 3. El pacto de Edén y el pacto de Adán. Hoy vamos a continuar con el siguiente pacto, que viene siendo el pacto de Noé. Hay lugares donde le ponen pacto noético, adámico, pero el pacto de Noé está bien, se entiende, ¿ok? Entonces, yo les comentaba que hay estudios, usted se puede encontrar estudios en el internet o escuchar un sermón, donde les dirán que el pacto de Noé en sí es el primer pacto que Dios hizo con el hombre, que esto no lo consideran ellos un pacto, ¿correcto? Entonces dicen, no, el primer pacto de Dios con el hombre fue el pacto de Noé. ¿Por qué? Porque en la Biblia el primer lugar donde aparece la palabra pacto es en Génesis 6:18, hablando de Noé. Y recuerden que le dije que los primeros pactos se encuentran en Génesis del 1 al 3. Entonces dice, del Génesis del 1 al 3 no se encuentra la palabra pacto. Aparece hasta Génesis 6:18, donde Dios dice con Noé, estableceré mi pacto contigo. Recuerde que le dije que le voy a mostrar dos bases o dos fundamentos por los cuales nosotros creemos, o yo creo, que esto de acá sí fue un pacto. ¿Okay? En sí, vamos a ver, le voy a explicar que el pacto de Noé no fue un nuevo pacto que Dios hizo, sino que fue una continuación del primer pacto. Déjame pongo para acá con este para. Entonces, la primera base o fundamento que encontramos en la Biblia para decir de que este fue un pacto fue cuando Oseas hace una comparación de Efraín y Judá y lo compara con con Adán, y dice, mas ellos, o sea, refiriéndose a Efraín y Judá, dice, ¿cuál Adán traspasaron qué? El pacto. Allí infringieron contra mí. Entonces está haciendo una comparación, dice, Efraín, Judá y Adán, los tres traspasaron el pacto. Quiere decir de que Adán hubo un pacto acá entonces, ¿verdad? Si ahí lo está comentando. La segunda razón o base para decir de que aquí fue un pacto y ya es otro pacto, es de que en inglés, no en inglés, en hebreo, la palabra pacto se escribe, ahora si ustedes lo pueden encontrar, no lo sé. En sí la palabra pacto es la palabra beri. ¿Ok? La palabra beri. Esto significa un nuevo pacto. Cuando es un nuevo pacto, la palabra beri viene con la palabra karat. Cuando es un nuevo pacto, karat beri. Cuando es la continuación de un pacto, ya no dice así, dice la palabra Shekima, algo así. Este es un nuevo pacto, este es la continuación de un pacto ya establecido. Le voy a dar unos ejemplos. Hay un pacto entre Abraham y Abimelech, y dice, así hicieron pacto en Berseba. Bueno, ahí la palabra Génesis 21:32, la palabra hicieron pacto como ese pacto era un nuevo pacto entre ellos dos,
era la primera vez que lo hacían, hicieron el Karat Berit. ¿Ok? En sí, Karat Berit significa cortando un pacto. Ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, hicieron pacto. Y ese fue un pacto nuevo que hicieron. No había un pacto anterior. Fue el primero que hicieron ellos. En Primera de Samuel, no traigo la pantalla, Primera de Samuel 18:3 también habla de un pacto entre Jonatán y David. Recuerda que ellos hicieron muy buenas amistades. Dice Primera de Samuel 18:3, igual dice, e hicieron pacto. Como era el primer pacto que ellos hicieron, de nuevo se escribe así, Karat Berit. ¿Ok? ¿Vamos bien? Cuando Dios hace el pacto con Abraham, que es el siguiente pacto que vamos a ver la próxima semana, porque ya es el que sigue aquí. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, vendría, que usted qué diría, ¿hizo un nuevo pacto o hizo la continuación de un pacto? No, fue un nuevo pacto. Fue totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, Génesis 18, Génesis 15, 18, ¿qué dice? ¿Quién lee Génesis 15, 18? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahí está. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia esta tierra del río de Bueno, Génesis 15, 18. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Básicamente, como ahí era el primer pacto, entonces la palabra hizo un pacto vendría siendo Karat Berit. ¿Ok? En el versículo, en Génesis 15, 17. En Génesis 15, 17, no lo traigo apuntado, pero ¿pueden leer Génesis 15, 17? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pesaba por los animales. Ok, sí. Entonces, los animales divididos. Karat Berit literalmente significa cortar un pacto. Cuando dicen cortar un pacto, es un nuevo pacto, no hay nada anterior. El pacto, está mal la cita, pero en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, Génesis 15, 18. Básicamente está empezando un nuevo pacto. Se decía cortar pacto porque cuando leyeron Génesis 15, 17, habla de unos animales. Los animales, para sellar el pacto, partían los animales a la mitad y los ofrecían, los quemaban. Entonces, por eso ahí mencionan la palabra que los partieron a la mitad los animales y por ahí pasaron. O sea, es lo que significa Karat Berit. Se hacía un pacto, partiendo un animal a la mitad y cada quien se comprometía a cumplir su pacto. Génesis 17, 7 es el de abajo. De nuevo, es el Génesis 17, 7 es el mismo pacto que vemos arriba que Dios hizo con Abraham. La diferencia es de que en Génesis 17, 7, cuando lo leen en el original, ya no dice Karat Berit, porque no es un nuevo pacto, sino dice Kim Berit, o sea, la continuación del pacto. Y esta sería mi pacto, es una continuación de un pacto. ¿Sí me explico más o menos aquí? Nuevo pacto, continuación. Ya había un pacto anterior. Cuando Dios hace un pacto con Noé,
esto es lo que le dice, mas estableceré mi pacto contigo. Si fuera un nuevo pacto, que estuviera haciendo algo nuevo, sería Karaberit. Pero en el original dice Hekim Berit, ¿ok? O sea que se está reanudando el pacto anterior que había hecho con Adán. Más adelante le voy a explicar las similitudes que hay entre ambos pactos, entre el pacto de Adán y el pacto de Noé. Va a ver cómo Dios realmente sí está haciendo una continuación del pacto que acá por la rebelión y por la desobediencia se canceló, no se llevó a cabo por cuestión de la desobediencia del hombre. Pastor, entonces el pacto entre Adán y el Señor es Karaberit. Sí. Pero el Pero- pacto entre Noé y el Señor es Hekim Berit. No. Sí. Recuerda que le dije que Karaberit quiere decir Nuevo. corte, Sí, hicieron pacto. cortar un pacto, ¿verdad? Cortar un pacto. Acá no dice porque no iban a cortar un pacto o cortar un animal, había que ver muerte. Acá no dice porque no podían matar un animal. Estamos hablando del Edén, ajá, del huerto. Entonces Dios no iba a matar un animal para hacer el pacto con el hombre. Lo mató después de que el hombre quebró o faltó al pacto. Pero Karaberit significa cortar pacto, cortar animal. Vamos a hacer un trato. Esa era la forma en que lo sellaban. Claro, el comentario que yo traigo dice que el primer pacto mencionado bíblico es el del 6:18. O sea, no hay otro, nada de que del Edén ni Adán, no lo menciona como pacto. Dice que apenas en este versículo se viene mencionando la palabra pacto. Porque ahí viene la palabra pacto, pero ya le expliqué que de acuerdo a Oseas ya hubo un pacto acá, y la palabra pacto, establecer mi pacto, usa esta palabra. Si hubiera usado estas palabras, entonces si hubiera sido un pacto nuevo, y podríamos decir, no, pues acá el nuevo pacto fue el primer pacto. Pero ahorita vas a ver la similitud que hay entre ambos pactos. Después de la desobediencia de Adán y Eva, a causa del pecado, básicamente el pecado extendió sus tentáculos como un pulpo y se llevó todo, ¿verdad?, cuesta para abajo. Envolvió a la humanidad en el mal. En Génesis capítulo 6, que habla de la rebelión del hombre, ¿verdad?, que los hijos de Dios y los hijos del hombre. Básicamente en Génesis 6 vemos que no solo los hombres se multiplicaron, sino que también se multiplicó la maldad del hombre. Se multiplicaron las ofensas que el hombre hacía hacia Dios. Génesis 6, inclusive así empieza Génesis 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, se multiplicaron los hombres y también se multiplicó el pecado, la maldad. ¿Okay? Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se corrompió, me voy a brincar al 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por causa de ese creciente mal, ¿verdad? Ya cuando el hombre ya no se quedó, no obedeció el pacto, por causa de esa maldad que había en el hombre, dice que el mal estaba en el corazón de la persona. Entonces Dios pronuncia un juicio sobre el mundo. Dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Cuando habla de arrepentimiento, ¿qué entiende usted por eso? Sí, porque recuérdense que
la palabra nos enseña que Dios no es hombre para que se arrepiente. Ajá. Entonces ahí como si lo traducimos al ¿Será que le dolió? bueno, ándale, por ahí, porque no podemos traducirlo correcto como un arrepentimiento como nosotros llevamos a cabo. Porque entonces ahí ya estaremos contradiciendo. Antropomorfismo. Básicamente, lo que vemos aquí, y se arrepintió, algo que dijo el hermano, lo que llaman antropomorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es atribuirle características o cualidades humanas a algo que no es humano. Es cuando usted ve atributos similares a los de un hombre, a los del ser humano, en algo que no es humano. Por ejemplo, vemos a alguien hablándole a un perrito, ¿verdad? Nosotros sabemos que el perrito no le entiende, no le va a contestar, pero le hablamos como que si nos entendiera, ¿verdad? Es algo similar a esto. Básicamente, Génesis 6:6, escucha lo que dice, le atribuye a Dios algo que los hombres tienen o hacen. Nosotros sí nos arrepentimos, Dios no. Pero para que nosotros podamos entender lo que el autor nos está queriendo dar a entender, entonces tiene que usar el antropomorfismo, ponerle a Dios un sentimiento que nosotros conocemos para decir, ok, se arrepintió. O sea, no es que Dios se haya arrepentido, pero para tener la idea de lo que el sentimiento de Dios en ese momento. Igual cuando decimos, Dios nos toma como, o estamos en las manos de Dios. Si Dios Espíritu no tiene manos, estamos dando la palabra antropomorfismo, le estamos dando cualidades a Dios que son de un ser humano. Entonces, es lo que está haciendo aquí. Dios no es que se haya arrepentido y haya dicho, ay, me equivoqué, o para qué lo hice. Esa no fue la razón. Aquí Moisés nos está dando a entender a nosotros, en nuestro lenguaje, que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo. Entonces, Génesis sigue a continuación. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo destruiré toda la tierra. Imagínense que Dios nos dijera en este momento que va a destruir todo. O sea, ¿qué haríamos, verdad? ¿Qué actitud tomaríamos? ¿Por qué Dios, fue lo que Él dijo, pero por qué Dios no destruyó la tierra? Ya habían roto el pacto. ¿Por qué Dios no la destruyó? Podríamos ir por el pacto que Dios había hecho ya con Adán. Él les había dicho en Génesis 3:15. Génesis 3:15 les había dicho pondré enemistad entre la simiente de la mujer. Esto no había pasado aún. Entonces, esto tenía que pasar. Como todo esto no pasaba, es algo que Dios iba a hacer, y todavía no pasaba, entonces Él no podía contradecirse a sí mismo. Entonces Dios había hecho un pacto con Adán, y fue por esa razón de que no destruyó la tierra, no destruyó a todo ser humano, no acabó con toda la humanidad. Entonces, lo que Dios busca hacer es restablecer el pacto, va a restablecer el pacto que hizo acá, no hacer un nuevo pacto con Adán. Va a ser una continuación del pacto con él. Ahorita le voy a explicar cómo. Pero ¿qué pasó con Noé? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios ya no soporta el pecado y avisa que va a destruir la tierra. ¿Cómo le iba a destruir en esto? Bueno, ¿cómo le iba a destruir? Con agua. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, el diluvio fue la respuesta, fue un juicio divino en respuesta a la maldad del humano, de un corazón realmente perdido. El diluvio
La intención era borrar todo, por decir así, y empezar de nuevo. Dios establece un pacto con Noé. Lo vamos a ver. Más y aquí yo traigo un diluvio, ya lo vimos ese, ¿verdad? Que sigue. Ahí es. Se me brinca uno. Ahí es. Bueno, el 18. Mas estableceré mi pacto contigo. Ahora sí, mira, dice la palabra, estableceré mi pacto contigo es esta palabra. ¿Okay? Ahí la puse no está continuando, no está haciendo un pacto, no está cortando pacto, no está haciendo un pacto nuevo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos y tus mujeres, las mujeres de tus hijos contigo. Dios le dio las especificaciones a Noé de cómo iba a construir el arca, donde sería la salvación, donde ellos serían salvados del diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. La pregunta aquí, ¿cuánto tiempo pasó Noé construyendo el arca? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Cuánto tiempo? 120. Fueron 120. Fue el tiempo que estuvo anunciando. ¿No dice la Biblia? No sé. Lo que, esto es lo que le pregunto. 120 años. 100 años, 20 años predicó. Construyendo el arca. Pues bueno, quién sabe si serían 200, pero el predicó 120 años. ¿Por qué? ¿Por qué 120? Porque esa no es sobre el Señor de la ¿Cuántos años murió? Dice que Porque ya rebajó la edad de novia 120. Noé tenía 500 años en Génesis 5:32. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jefet. 500 años. Génesis 5:32. Al tiempo del diluvio, los 3 hijos ya estaban casados. ¿Cuánto le quiere poner? 100 años. No, hay 100 años. Vamos a poner, de acuerdo a las tecnologías, 30 años. Que a los 30 años ya están los 3 casados. Entonces ya estamos en el año 530, por decir así. Y ya están los 3 casados. ¿El diluvio cuándo fue? Tenía 600. Es del año 600. O sea, 70 años de diferencia. Vamos a poner 70. Por decir así, ¿ok? No es... Entonces podríamos decir que Noé pasó 70 años construyendo el arca. Pues yo pienso porque mientras la construyó, mientras recogió todos los animales. Hay un pasaje donde dice 120 años, pero dice, está en Génesis 6:3. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vi sí hay varios estudios donde dicen que Noé tardó 120 años construyendo el arca basado en ese versículo. Yo realmente no le hallo ninguna relación a decir que, porque ahí dice 120 años, dice que fue el tiempo que se pasó Noé. No le hallo ninguna relación, ¿ok? Si la persona, bueno, ¿verdad? No, yo no podría enseñar eso. Lo cierto es que sí se demoró mucho porque decían que estaba loca. Pues, Sí, decían pues. ¿cuánto tiempo tardó? En realidad no se sabe. Pero vamos a leer Génesis 7:4. ¿Qué dice Génesis 7:4? O leas el Génesis 7:3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El 4. Y el 4 dije: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Israel. Entonces pasaron 7 días cuando le pasó cuando le dijo, bueno, fue cuando
los dijo que se metieran a la arca. No sé si fueron 7 años lo que se tardó, pero en realidad decir que fueron 120 años no lo puedo yo justificar con la Biblia, ¿no? O sea, no dice. Y sí, es la palabra, son los años que muchas personas dicen 120 años, por lo que leen en Génesis 6:3. Pero no hay, en realidad no le veo ninguna relación. Ahora, ¿por qué la gente dice que Noé predicó 120 años? O total, o construyó el arca o predicó 120 años. Porque yo pregunté cuánto tiempo tardó en construirla y por ahí dijeron que predicó 120 años. Entonces, también he escuchado eso. ¿Cuánto tiempo se tardó en construirla? 120 años. ¿Cuánto tiempo predicó? 120 años. Pues fue un hombre que tenía mucho, ¿verdad? Mucho. Es que el solo hecho de que lo vieran construyendo un arca donde no había agua, donde no había nada, un barco grande, la gente es curiosa. Yo me hubiera ido a preguntarle, bueno, ¿usted qué está haciendo? ¿Sí o no? Entonces le decía, siéntanse. Y él predicaba. Eso, ahí predicaba, mientras él martillaba, mientras la gente pasaba y él predicaba. Porque yo pienso que él no tenía tiempo y no para hacer. ¿Qué predicaba? Pues el arrepentimiento, que se arrepintiera, iba a haber Iba a venir iba a haber un diluvio. Que Que se se los iba a destruir. No, él no Él dijo a la predicaba gente eso, no decía. que se arrepintiera. No. Entonces, ¿qué les decía? Bueno, ¿Iba a llover? Sí, que se arrepintiera. Noé predicó 120, bueno, no, dice, la pregunta es, ¿Noé predicó 120 años? Mi respuesta es no, ¿ok? Para mí no predicó 120 años, probablemente predicó los 70 o el tiempo que estuvo El tiempo que se construyendo la demoró construyendo. 70, 30, no sé a qué horas se casaron o a qué años se casaron ellos, pero Noé no predicó de la salvación, ¿ok? No invitó a las personas a subirse al arca. ¿Por qué? No, sí, porque probablemente, o sea, Dios vio la maldad del mundo. Si Noé hubiera invitado a las personas vénganse al arca que se quiera salvar, podríamos decir que iba a echar manzanas podridas a una canasta ya el mundo tenía el corazón malvado. No es lo que Dios le dijo. Entonces no podemos decir que Noé predicó, invitó y vénganse, o quizás agarró gente que le ayudara, ¿verdad? Pero invitarlos a subir al arca no parece. Solamente estaban en familia. Sí. Entonces, Entonces no predicó para nada. ahorita vamos a ver. Ay, hermano, tienen conmigo. Entonces, yo pienso que Dios no le hubiera permitido, ¿ok? A invitar gente a subir al arca, ya que dice que todos solo pensaban en el mal. Ya lo vimos en Génesis, su corazón era solamente hacia el mal, sus acciones. En sí, la gente de ese tiempo, en los tiempos de Noé, no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. No tuvieron y salvarse del diluvio. O sea, para ellos no hubo oportunidad de arrepentirse y salvarse. Estaban metidos en su religión. Noé no predicó como lo hizo Juan el Bautista. Arrepiéntanse, generaciones. No, eso no fue Noé. Noé no predicó las buenas nuevas del Evangelio como lo hicieron los apóstoles. Y tampoco predicó la llegada del reino como lo hizo Jesús. Si no predicó, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Conservar de Dios para Pero muy- conservar la especie. Dejó el Señor dejó a su familia para conservar la especie humana Bueno, y los animales para conservarlos. y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Noé qué era? Pregonero de justicia. Creo que a veces como que confundimos y pensamos que Noé era un evangelista. Noé no andaba evangelizando. Es por eso que el mismo Pedro dice un poquito más adelante, hablando de Jesús, dice, el cual también fue. Ahora sí, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Predicó. ¿A quiénes? Encarcelados. ¿A cuáles? A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios, cuando en los días de Noé, mientras preparaba el arca. Entonces, mientras estaba Noé preparando el arca, toda esa gente que murió, este es el punto de vista
el razonamiento que yo me encuentro aquí. Cuando Jesús murió fue y le predicó a los espíritus encarcelados. No, la gente dice que fue y le predicó a los muertos y a todo el mundo. No, solamente a los que estuvieron en este tiempo. Recuerda que le dije que no, ellos no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, o nadie les dijo arrepiéntanse. Ellos nunca escucharon, no había profetas, no hubo ningún profeta. Entonces, podríamos decir, eso lo digo yo, que dijo Dios, a lo mejor es injusto de que estos que no tuvieron, que no escucharon, que no vieron, que no oyeron, que nadie les habló, queden perdidos. Cuando Jesús murió, fue y le habló únicamente a ellos, ¿verdad? Que estuvieron, que no tuvieron esa Pero esa es la que todo esto tiene que ver con la parte que bajó a los espíritus y le quitó la llave de la vida. Es lo que está diciendo el hermano, que no fue allí, que No, cuando Jesús murió, dice. Bueno, En ese tiempo de muerte a los dice, no dice que fue a los infiernos, dice que fue a las profundidades del abismo. Eso, Ajá. ese puede ser el lugar donde estaban ellos. Probablemente sí. Porque si uno se pues, yo me acuerdo, la católica decía que el credo que sí bajó a los infiernos en la tercer día de los infiernos. Ajá. Sí, en el crédito católico es infierno. Para justificar precisamente que Ajá. aún después de muerto, hay purgatorio y puedes. Claro, claro, claro. Pero no, la palabra dice que fue a las profundidades De la vida. del ajá, O sea, el Seol, al Seol. puede ser. Sí. Y dice que se llevó cautivo a los, liberó a los cautivos. Bueno, ya me estoy yendo para otra clase, pero No, sí, pero serían los que estaban en el seno también en el seno de Abraham, que Jesús bajó y se los llevó al cielo. Pero bueno, entonces, si me entienden, Noé no andaba predicando el evangelio, ni arrepientas ni nada. Fue por eso que Jesús tuvo que ir en ese instante. Pero dice, hay una parte donde se dice que era agente de justicia. Que pregonaba la justicia. Pregonero de justicia, lógico, porque él era el ejemplo, ¿cierto? Porque vendía la justicia. hermano, ¿cuál versículo era ese? ¿El que dijo? ¿El de la justicia? Primero Ahí es Pedro el 5:30. Génesis. 5:30. Ahí está. Segunda de Pedro 2:5. No, el otro. ¿Cuál? No sé cuál. Dice que Era pregonero de justicia. Ahí, el anterior. Eso. Segunda de Pedro 2:5. ¿Ok? Entonces, cuando Noé preparaba el arca, ¿qué estaba haciendo la gente? Riéndose. Comían y bebían y se casaban y dándose casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Quiere decir que mientras Noé construía el arca, el mundo iba de mal en peor, ¿verdad? O sea, seguían Así como hoy en día, pastor. igual. Dice este Estamos comentarista. como en los tiempos de Noé. Este comentarista dice que no se puede tomar el versículo de 1 Pedro 3:19 al 20 donde bajó, porque si lo tomamos muy a pecho, quiere decir que tiene una segunda oportunidad la gente entonces. No, bueno, fue lo que expliqué. Hay gente que dice que bajó al infierno. Jesús no bajó al infierno. Aquí está claro. Bajó a las profundidades, a lo que es el seno de Abraham, ¿verdad? Porque ahí estaba José, ahí estaba David, ahí estaban todos los creyentes. Ahora sé que había una cima. Sí, Acá que estaban no los podía malos pasar. y acá estaban los buenos. Jesús realmente no fue a predicarles a los malos, porque no hay segunda oportunidad. No. Entonces, ¿vamos bien? ¿Cuánto tiempo pasó Noé en el arca? ¿Cuánto tiempo dijo que iba a ser Dios que le iba a hacer el diluvio? 40 días y 40 noches. ¿Y cuánto tiempo pasó en el arca? Como 150. Más. O fueron, ¿Cuántos días pasó en el arca? No, pues fueron como 150 días en total. Desde que entró. 370. como Ay, más pues de vale, un como un año. año. Ujú. 1 año y 10 días.
¿Qué dice Génesis 7:11? ¿Sí? Génesis 7:11 y Génesis 8:13 por acá. 7:11. Del 7:11 al 13. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ok. Es el 11. 600 años en el segundo mes, el día 17. Y el otro, Génesis 8:13, 14. Ya cuando todo acabó, ¿qué año era? ¿Qué dice? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces podríamos decir que Sí, del 601 al 600 fue un año. un año. El segundo mes, el día 27 fueron 10 días más. Entonces son 366, ¿no? Y 10. Más 10. 376. 375. Bueno, lo que yo me pregunto es si Dios le había dicho voy a hacer llover por 40 días y 40 noches y Él se preparó el alimento. Yo imagino que Él preparó alimento para 40 días y 40 noches, no para 300 para todo el año. Me imagino cómo le hizo, pero podemos ver la gracia de Dios. Me imagino que en ese instante Dios le proveyó todo lo que Él necesitaba. Imagínense, Las gallinas pusieron huevitos. pues sí. No, pues que allá había de todo, gallinas, patos. Hubo huevitos de gallina. Hicimos para hacer birria, chivitos. Era prohibido comer patos. Iba puerquito, había también. Pero no comía, no podía comer. Bueno, vamos a ver eso del puerco y de... Eso fue como una ley. Vamos a ver. Cuando termina el diluvio, ya ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Noé empieza, se asoma y ve que ya está todo seco y salen. Dios empieza todo de nuevo. Dios afirma las ordenanzas que le había dado a Adán y a Eva, las mismas ordenanzas. Ahorita vamos a ver el mismo orden. Mío, patrón. Ahora ocurre con Noé, el mismo patrón. Ahora va a pasar con Noé. Vamos a poner aquí Adán y Noé. Vamos a ver, hablando de la creación. Cuando surgió la tierra, ¿recuerda cuando estaba el mundo y surgió la tierra? ¿De dónde salió? ¿Cómo salió la tierra? Génesis 1, 9 y 10, ¿qué dice? Y Jehová, 9 y 10 dice, hermano. Génesis 9 y 10. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol de Oh, no. Está mal. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Entonces, en los tiempos de la creación, en este acá, el Edén, Dios mandó que la tierra, el agua se sacara, ¿no? Para que la tierra surgiera. Lo mismo ocurrió acá, un nuevo comienzo, ¿ok? No hizo una nueva tierra, sino que ya estaba hecha. ¿Qué dice Génesis 9:8:1? Digo, 9:8:1. Génesis 8:1. Génesis 8:1, ¿qué dice? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Igual, ¿verdad? Acá disminuyeron las aguas y surgió tierra seca. Lo mismo, disminuyeron las aguas y surgió tierra seca. Nuevo comienzo. ¿Qué pasó con la vegetación?
Fíjate cómo sigue la secuencia. Génesis 1:11. ¿Qué dice Génesis 1:11? ¿Y qué dice Génesis 8:11? Después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, secándose la tierra, viene la hierba, la vegetación. Secándose, saliendo la tierra seca, ¿qué sigue a continuación en el versículo 11? Amén. Y la paloma volvió, y la hora de la tarde, y aquí que traía, ya traía una hoja, o sea, la hierba, estaba la hierba. Ahora vamos a ver cómo Noé, o Dios le da las mismas instrucciones a Noé que a Adán en cuanto a la procreación. ¿Qué le dijo a Génesis 1:28? La primera partecita nomás. Génesis 1:28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, Ahí está. y sepultadla. Ahí, ajá. ¿Qué dice de lo mismo? Fíjate, escucha, ¿qué dice Génesis 9:1? Con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Exactamente lo mismo. Lo mismo. 9:1. Las 8:11. Sí, 9:1. Las mismas instrucciones. ¿Ok? Está restableciendo todo el mismo pacto, no está haciendo uno nuevo. Por eso digo que este no fue un nuevo pacto, sino que estaba continuando con este. ¿Qué pasa sobre Está confirmando. sobre el señorío de los animales? Dios creó al hombre y luego viene el señorío de los... ¿Qué le dice en Génesis 1:20? Aquí es 1:28a y aquí es 1:28b. ¿Qué dice? Génesis 1:28b. Llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Siguiendo la misma secuencia, Génesis 9:1, ¿qué dice Génesis 9:2? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son pegados. Igual, diferente lenguaje, pero va a señorear el hombre sobre los animales. O sea, quiero que vean la similitud de ambos pactos, nada cambió. La alimentación, Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Y acá igual. Va la misma secuencia, mira. 1:28, 1:29, 1:28b, 1:29, 9:1, 9:2, 9:3. La misma secuencia. Habla sobre la alimentación. El único cambio que hubo, ¿cuál fue? A ver, lean Génesis 9:3. ¿Qué dice? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. La única diferencia es de que acá era vegetariano Acá ya hay carne. y acá ya hay, Ahí hay carnita. ya hay carne. La única diferencia, pero Ay, Ismael. sale la tierra, sale la vegetación, la procreación, multiplíquense. Pero acá abajo dice, pero carne con su vida, que es su sangre, Ujú. no comeréis. Sí, la única prohibición que viene de comer. Yo cuando vino en él. Ay, tan rica que salió la carne así. No, a muchos les gustaba comer la sangre. La sangre les gustaba mucho. Entonces se puede dar cuenta cómo es lo mismo. O sea, no hay diferencia. O sea, no es un nuevo pacto. No es un nuevo pacto, es la continuación de este pacto aquí. Viene con Noé. O sea, por eso ya aquí a Noé no dijo, vamos a cortar un pacto. O sea, vamos a hacer pacto nuevo, sino voy a continuar contigo. Después del diluvio, Dios hace la promesa. Voy a leer Génesis 9:11 en adelante. Génesis 9:11.
Dice, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perfectos. Versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, el arco no es el pacto, ¿ok? El arco es la señal del pacto. Es como cuando uno hace los votos matrimoniales, el anillo es la señal de esos votos, el anillo no es el pacto, ¿ok? El anillo lo mismo. Versículo 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto. De nuevo, está usando, no es de que a Dios se le olvide, ¿verdad? Pero nos está dando a entender para que nosotros podamos entender el razonamiento, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Dios no se va a olvidar del pacto. Está usando un antropomorfismo. Y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Al decir pacto perfecto, quiere decir que ese pacto aún está vigente el día de hoy. Usted, cuando usted ve el arcoíris, ¿verdad? Ese pacto está vigente. Jamás Dios va a destruir la tierra con agua, de la misma manera que lo hizo acá. Entonces, Otro elemento más. aquí cuando Dios crió con el Edén y Adán, la tierra llena de agua, con Noé, la tierra llena de agua, igual. Acá dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y acá dice que sopló, o sea que el viento, igual para que se despejara. Igual, idénticos, no hay ningún cambio. Entonces, el pacto con Noé fue necesario por el pecado que había en el mundo. Ya lo vimos en Génesis 6. El mundo está lleno de violencia y maldad, y Dios envía el diluvio para acabar con todo. La pregunta es, ¿hizo una diferencia este pacto? ¿Habrá funcionado? Pues el pecado siguió. Ajá. Sí, porque en el arca entraron, El pecado siguió. estaban contaminados. Dice, ¿hizo alguna diferencia este nuevo comienzo? Porque vimos que fue un nuevo comienzo. ¿Hizo una diferencia? No hubo diferencia. El hombre no cambió de corazón. El hombre no volvió a la etapa de la inocencia, ¿verdad? Sino que, recuerden que el justo era Noé. Pero para la procreación, para continuar con la humanidad, salvó a toda la familia, a la esposa y a los hijos y a las nueras. Y dicen algunas personas que la esposa de Noé pertenecía a la señora Margarita. Y venían con todo ese Mal. Por cierto, a ver si me acuerdo. Entonces tenemos a Adán. De Adán, ¿quién fue el siguiente descendiente? Sí. Jafet. El siguiente era Sem. Era Sem, ¿no? Sem, era Caín, Abel y Sem. No, sí, pero En la genealogía. la genealogía. Adán, Sem. ¿Sí? Sem, sí. Pues, Su hijo era el Sem. mayor, ¿no? No, el hijo Sem. Era mayor Sem, ¿no? No, ¿de dónde? Bueno, te lo voy a decir. ¿De dónde viene Noé? ¿De dónde viene? ¿De qué la genealogía viene de la Noé? genealogía. De la Sem no es. Es lo que estoy viendo. No sé dónde. Creo que antes de Mateo la genealogía. Aquí dice, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo, encarezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Sí, no sé. Y vivió Noé después de 350 años. Pero Génesis, Ahorita lo voy a acomodar ahí, pero Quiere decir que estas son las generaciones de
comentario de quién es. Sí, y de Yahvé, Noé, ¿dónde viene? ¿De cuál? ¿Es hijo de quién desciende Noé? De Sem, el hijo de Adán. Set, no sé. Es que el nombre, Sem es uno y el otro es Set, es el hijo de Sem. Fíjate. Hoy te lo voy a poner. Entonces, el nuevo comienzo no funcionó, no sirvió. No es que Dios haya hecho algo malo, es que el hombre ya venía corrompido, ya venía mal. El mundo después de Noé no resultó ser, o sea, el mundo no terminó siendo un paraíso, o un Edén, o un huerto, sino que siguió igual. La nueva familia de Noé tuvo los mismos problemas que la familia de Adán y Eva. Los mismos problemas tuvieron. El hombre comete de nuevo el mismo error. Adán y Eva, ellos, la tentación fue cuando se les dijeron no coman de ese fruto porque van a ser como dioses, van a ser como Dios. Y entonces dice, vamos a ser Dios. En los tiempos de Noé, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hicieron las generaciones después de Noé? Oh, por cierto, ¿sabe más o menos cuánto tiempo pasó de aquí a acá? ¿Cuántos años? No, pero imagínate si. No. Como 1556 años. Claro. Como un siglo y medio. ¿Vale? De Abraham a Cristo. No, años, 1556. Imagínense como 15 siglos. De Abraham. 1656 años. Desde el nacimiento de Adán, 1500, ¿no? 1600, hasta el diluvio. Hasta el diluvio. No al nacimiento de Noé, hasta el diluvio. Adán no alcanzó a ver a Noé en vida, pero sí vio al papá de Noé en vida. A Lamec sí lo vio en vida. Si ve la genealogía, Noé vio a sus nietos. O sea, desde tantos años que vivió. Pero fueron 1656 años desde el nacimiento de Adán, de acuerdo a las genealogías, hasta el diluvio. Entonces, en los tiempos de Noé, la gente quiso de nuevo a engrandecerse. El mismo pensamiento, la misma tontería, engrandecerse. ¿Y qué fue lo que hicieron? La Torre de Babel. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué hay mal con eso? Dios le había ordenado a la humanidad que multipliquen, se esparcieran, y ellos están haciendo una ciudad y una torre para estar concentrados, o sea, ir en contra de la palabra de Dios. Entonces ellos deciden lo contrario. Deciden construir una gran ciudad y concentrarse todos ahí. Ellos decidieron construir una gigantesca torre como símbolo de su poder, ¿verdad? Para que hagamos un nombre, como somos poderosos. Para hacerse el nombre, esta torre es recordada como la Torre de Babel. ¿Por qué se le llama Torre de Babel? Porque confundió el idioma. No. ¿Por qué se le llama Torre de Babel? Porque está si ve en Génesis 11:1, está en la ciudad la construyeron en la ciudad de Sinar. Génesis 11:1. Sinar es ¿dónde? Es una región de Babilonia. ¿Ok? ¿Dónde nació Abraham? ¿Cuál es el siguiente pacto? El pacto con Abraham. ¿Dónde nació Abraham? Ur de los caldeos. ¿En dónde está Ur de los caldeos? ¿En la región de qué? En la región de Babilonia. O sea que Dios lo saca de acá lo sacó. No es la misma ciudad, pero es la misma región. Haz de cuenta que este es México y acá está Tijuana y acá está Yucatán. Por decir así, ¿no? Pero lo sacó de México de última cuenta. Entonces construyeron en Sinar, que es región de Babilonia, y de ahí va a sacar a la siguiente persona con la que va a hacer el siguiente pacto. De Ur de los Caldeos. Si ven su mapa, se va a dar cuenta de que Ur de los Caldeos está
en la región de Babilonia, o muy pegada, así casi pegada ya con Tijuana, Estados Unidos, muy pegada, juntos. De ahí lo fue a sacar precisamente de un lugar de idólatra y un lugar lleno de, pues de dioses, de paganos. Así que, ¿tiene algún comentario sobre esto? Aquí me quita ese, no se lo puse. Hermano, ¿qué dijo que Sinar era el lugar de dónde? Sinar queda en la región de Babilonia. Pero, bueno, se me está viendo este comentario que dice que Sinar no ha sido identificado para nada. Posiblemente ahorita, pero muchos lugares Han desaparecido. ¿De qué año es su Biblia? No, es un comentarista que tiene comentarios pues cada versículo acá. Pero a mí ya me está tomando duda, voy a tener que buscar en otros comentarios. El comentarista no es la Biblia la que está mal. No. O sea, es el comentarista que y no estoy diciendo que está mal el comentarista, pero Dice que Sinar no está desde el identificado. punto de vista. Que no está identificado, así nomás dice. Que a lo mejor está bien para ponerlo a uno a pensar, tal vez, más. Porque yo busqué en los mapas y Sinar se encuentra En Babilonia. en Babilonia. Es una Lo quería parte. mostrar, pero se encuentra en la ciudad de Babilonia. El papá de Noé es la mujer. Pero el segundo hijo de Adán y Eva fue Enoch. Enoch. ¿De quién? De Adán y Eva. Enoch. No, ¿A quién es? Viene Adán y entró Enoch. Aquí no. acabo de leer. Sí, pero no. Es la genealogía. Sí, pero. Oh, a ver, ¿en dónde está? Dice, y vio la mujer. ¿En dónde está? ¿En qué porción? Y conoció a su mujer, la cual consiguió y dio a Caín. Y dio Caín y conoció Caín a sus mujeres, las cuales consiguió no. Caín, conoció Caín a su mujer. Fue Caín, sí. La cual consiguió y dio a luz. Ay, no, me equivoqué. Es Set. Con ese es de la descendencia de Noé. Entonces está Adán, Está Adán, Set. Set con T, y después viene Lamec, que es papá de Noé. bueno, como voy a brincar todas las generaciones, pero básicamente Noé viene de él, ¿verdad? Sí, Sí. Porque vienen muchas generaciones más. ¿Quién dijo que nació en Isaac en Sinar? No, ahí fue donde construyeron la Ah, torre. La torre. Génesis, perdón, la torre de Babilonia. Génesis 11, la torre de Babel. Ajá. Sí, Por eso le llaman torre de Babel porque está en la región de Babilonia. no porque está así. No es de que le hayan puesto un nombre, así de. ¿no? Pastor, usted preguntó de dónde venía Noé y dice aquí que y vivió Lamec, después de engendrar a Noé. Y la Mec viene también de. Sí, se vivió las 382 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Y Matusalén, antes ya para terminar. Y Matusalén, no, perdón. Enoch dice que. Enoch era hijo de El papá de Matusalén. ¿Dónde está Matusalén? A ver, Enoch. Está en 21, 5, 21. No, 21 días vivió en la Bueno. entró a Matusalén. Básicamente, cuando murió Matusalén, fue cuando empezó el diluvio. Bueno, pues todos los días de Si saca la secuencia, cuando murió Matusalén, fue cuando empezó el diluvio. Matusalén era el nombre más que vivió más años. ¿no? Matusalén 180. 969. 900, casi 1000 años vivió. 969. Entonces, vamos bien. Entonces, para la siguiente semana vamos a ver el pacto que Dios hace con Abraham. Sí.
vamos a ver que ese ya es un nuevo pacto, viene siendo el tercero en la secuencia de la cronología. Y vamos a ver qué es lo que le propone. Esto ya no va a ser, es un nuevo pacto porque ya no propone, ya no hay un nuevo comienzo. Con Abraham ya no surge la tierra, esto ya no ocurre, aquí sí ocurre. Entonces, va a ser un pacto nuevo. Ya lo conocemos, pero vamos a tratar de profundizar un poquito más en él, lo que se pueda, para ver cómo funcionó ese pacto. ¿Okay? El pacto de Abraham. Muy interesante. Pues es todo lo que vemos por el día de hoy. Mucha historia. Pero uno no profundiza al llegar a ese paralelismo que se acaba de hacer. Sí, grandioso. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, Es gracias. muy Lo que sí, a veces les hago preguntas, pero no con la intención de que ¿Se molesta? de que se molesten o que No para pensar si sabemos algo, si sabemos mucho. por ejemplo, la pregunta que les hice de cuánto tiempo predicó, la respuesta que siempre he escuchado son 120 años. Siempre. Pero cuando ustedes preguntan algo, díganles por qué y que les enseñen con la Biblia. Porque realmente no encaja. Es poner algo a la Biblia, algo que no dice. está fundamentado. No está fundamentado. Entonces, no se vayan con las respuestas que ustedes escuchen, sino Tiene que ser probado. profundicen. No fumamos entero. Mi esposa me critica, pero critica constructiva, porque dice que sí, dice que todo lo analizo. Eso está muy bien. Que todo, ¿cómo dices todo? Que todo lo analizo, que todo lo que le quiero sacar lógica. Pues que antes de enseñarlo, pues sí, así mi amor. Pero viéndolo del lado bueno, pues es lo que me ha servido. Me complico la vida. Pero yo me imagino que... No, porque, ahorita hermano, porque para mí hubiera sido más fácil decirles 120 años y todos hubiéramos estado contentos. Y se tardó 120 años. Y predicó, por eso, y Noé predicó la salvación y que vengas, y todos hubieran estado contentos. Pero si hubieran ido con eso, con una información errónea. Por ejemplo, Pues sí, no es así. pero es que, por ejemplo, usted está usando un comentarista que lo lleva a pensar de esa manera. Porque no creo que no esté usando un comentarista, yo lo creo que sí. Sí. Bueno, entonces, si buscamos a otros comentaristas, puede contradecir al que usted tiene usándolo. ¿Ve? Entonces ahí ya podemos decir, bueno, pues tenemos que seguir investigando quién tiene la razón. Aunque la Biblia no lo dice, el comentarista le está escarbando, como quien dice. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a mí me hicieron, para hacer un ejemplo, me hicieron la pregunta, ¿por qué en el libro de Apocalipsis no se menciona en los 144,000 de las 12 tribus Adán? Porque es que Adán no es de las tribus. Así una de las cosas. Que no me nombra porque es que Adán estaba antes, las tribus nacieron Eso con sí. Isaac. Con Isaac nacieron las 12 tribus. Pero sí. Mira, es lo que siempre para enseñar algo. Por ejemplo, puse en la computadora, Noé predicó 120 años, sermones. Vi sermones, vi personas o estudios, y vi que decían, hay un pastor que dice que me hicieron esa pregunta y que yo los llevé a Génesis, donde dice 120 años, y que él dijo, ahí está. O sea, ese es el fundamento. Pero para mí yo creo que no relaciona nada esos 120 años cuando dijo el Señor, no contenderá más mi corazón con el hombre, para decir esos 120 años son los que Noé predicó o Noé se tardó construyendo el arca. No hay ninguna relación, pero ellos lo ponen así. ¿Está mal? No sé, pero yo le hallo más fundamento. Yo le hallo más fundamento a lo que le puse. Eran 500 años, sus hijos estaban casados y el libro llevaba los 600. Entonces vamos a suponer que fueron 40 años, dependiendo a qué edad quiera casar a los hijos de Adán.
Bueno, es un más o menos, no es un... No, exacto. Sí, pues, Pero pues, sí, pero sí, veo comentaristas, no más veo sí, uno. en serio. Y trato de no por el que más me endulce el oído, porque sea más fácil, porque el que siempre he escuchado, La verdad. pero La conclusión. el que tiene más fundamento, o el que se sustenta más, no solamente de un versículo, sino de varios. Y lo que pasa también es, pastor, que como la Biblia es un compendio de muchos libros, Ujú. encontramos que cosas que pasan, hablan por lo menos los profetas Isaías, mire, usted habló de Oseas, habla Isaías, habla Jeremías, habla, sí, no, ellos los profetas hablan y confirman, los salmos confirman muchas cosas de las que están escritas en la palabra de tiempos, ¿verdad? Entonces uno tiene que mirar muy bien la concordancia que lo lleva de un lado a otro para analizar Sí. cuál es la verdad. No quedarse porque trae cosas, pero bueno, usted Oseas lo usó como para ver el pacto que hizo, ¿cierto? Que Adán infringió el pacto, ¿cierto? Que infringieron Judá y Efraín. Ujú. Y usarlo como Y ejemplo. también el compendio manual de la Biblia. Pero sí, sí. Entonces uno, por lo menos uno encuentra muchas cosas, están sustentadas. Oseas es muy importante. Oseas es un libro muy importante para lo que Dios tuvo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces, Pero eso en muchas partes recomiendan no simplemente la concordancia, sino ahora el diccionario bíblico. Sí. No me dice, como número 2, está también el comentarista de la Biblia, O'Halley. Es muy antiguo ese hombre. Y hay más libros, ¿no? Pero Sí. tiene que uno buscar, es cierto que eso es lo que vale, buscar, comentar. Así es, así que, bueno, ese es el estudio. Vamos la siguiente semana con Noé, con Abraham. Y Abraham. Pero vamos a orar para echar el cafecito antes de que se nos vaya. Y si encuentran algún comentario para otra semana, lo podemos comentar, lo podemos a ver qué traen, ¿ok? Recuerda que son estudios que estamos viviendo. Así que Padre, te damos gracias por permitirnos de nuevo estar aquí, Señor. Gracias por este pequeño estudio que hemos tenido, por permitirnos, Señor, y darnos el conocimiento de aprender un poquito más de tu palabra, Señor, de apenas rasgar la superficie, Señor. Sabemos de que hay muchas cosas ocultas que algún día, Señor, tú nos estaremos contigo, Señor, y tú nos las contarás. Así que anhelamos pues llegar a ese tiempo, Padre, y poder conocer un poco más de todas estas cosas. Pero gracias, y te pido por cada uno de mis hermanos que vayan de regreso a casita, que descansen y que el día de mañana puedan ellos realmente compartir el Evangelio, Señor, que puedan ellos ser la sal y la luz y influenciar a las personas con las que ellas puedan estar mañana. Así que gracias te damos por ese tiempo. Amén.